9:40, y mucho que analizar en el escenario político del país. Saludamos a nuestros panelistas de Voces del Poder. Alan Álvarez, ¿cómo estás? Economista militante del PS, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alan? Y Valentina Alarcón, economista y concejal de Providencia, militante de Bópoli. ¿Cómo estás, Valentina? Todo muy bien. ¿Qué muy tal? buenos Bienvenida, días. Valentina. Esto podría ser un agenda económico. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los economistas. Sí. Hablemos de la guerra comercial, de nada más. No, pero tenemos que partir por Hay lo que muchos pasó anoche. Obviamente que la guerra comercial es un tema que también nos atañe. Y el fallo del Tribunal Constitucional por el cese de Isabel Allende. Pero partamos con lo que pasó anoche, que no es solo un problema de orden público, no es solo un grave problema social, sino también un problema político en el debut de Luis Cordero como ministro de Seguridad Pública. ¿Cómo lo ves, Alan? Parto yo. Lo primero es que, claro, efectivamente, hace rato que el fútbol dejó de estar un poquito alojado en el Ministerio del Deporte y está un poquito más alojado en el Ministerio del Interior, del Ministerio de Seguridad. Y eso es algo que es lamentable porque es síntoma de que en el espectáculo y en el deporte también hay un espacio donde coexiste el delito, donde coexiste la violencia, donde un menor de edad pierde la vida, donde hoy creo que la gente más interesada en asistir a espectáculos deportivos no lo hace por miedo a que es un lugar inseguro. Y eso es una cuestión que yo creo que habla un poquito del fracaso como institucional del país. O sea, no poder resguardar la seguridad es algo que, bueno, y por cierto, la NFP, o sea, los encargados de organizar un evento también deben estar preocupados. En lo político, claro, yo tendría que creer que la primera responsabilidad o el primer gran desafío del Ministerio de Seguridad iba a ser la reforma Carabinero. Yo pensé que eso se iba a tomar la agenda, que eso es lo que iban a tener que impulsar, pero aparentemente apareció esto por el lado y me imagino que ya el clásico del fin de semana, donde espero que gane la Universidad de Chile, va a ser un gran desafío para ver si es que efectivamente hay resguardo de que situaciones como esta no... Hay amenazas de la Guerra Blanca, por ejemplo. O sea, por cierto, yo entiendo que saquearon el mismo Estadio Monumental ayer. Sí, sí. O sea, una cuestión impresionante. Por ahí me quedo. Valentina. Sí, la primera prueba del ministro Cordero salió bastante mal como ministro de Seguridad y también estamos viendo que yo no sé si están las condiciones para llevar el partido este domingo. Yo creo que en parte, sobre todo que muchas de estas cosas, si hubiese habido una mejor inteligencia, se podrían haber previsto. Había cierta información, personas que estaban juntándose para realizar esta turbazo que le plantearon en la mañana, que terminó con la muerte de 2 personas, un menor de edad, que creo que es de las peores cosas que nos puede pasar. Entonces, si este domingo mantenerlo tal cual, espero que haya medidas adicionales, porque si no, ¿cuál es la certeza que tienen las personas de poder asistir? O sea, si yo hubiese pensado en asistir el domingo con mis hijos, no voy, ni una posibilidad, no habría ni una posibilidad de ir al estadio este fin de semana. Y al final ahí el fútbol se deja de ser la fiesta nacional que debería ser y empieza a ser la fiesta de algunos. Y eso lo vemos viendo hace rato, pero ahora nos explotó de nuevo en la cara. Habíamos estado bastante tranquilos, entre comillas, en el fútbol. Pero cada cierto tiempo hay episodios de este tipo, lo comentábamos más temprano con Carola, este es muy grave, por cierto, quizás el más grave en mucho tiempo, pero ¿qué refleja eso desde el punto de vista de la seguridad pública también, Valentina? O sea, claramente se les fue de las manos esta actividad y de alguna manera están los límites que tiene tanto Carabineros como la prioridad que le pone el gobierno a la seguridad. Y por lo menos este gobierno cuando fue oposición no lo tenía tan arriba como tanta importancia. Hemos visto que ha ido poniéndolo un poco cada vez un poco más arriba, pero claramente no ha sido suficiente. ¿Alan? Bueno, este es un tema que se arrastra hace rato. El presidente Piñera en su primer gobierno creo que formula esta idea del plan Estadio Seguro y algo que al parecer no ha resultado, y no ha resultado ya sea porque el escalamiento de este tipo de conflictos se ha salido de control, o ya sea porque el programa estuvo mal diseñado, o ya sea una mezcla, o ya sea porque esto se ha sofisticado mucho, a lo mejor la organización mediante redes sociales tiene un alcance mucho mayor, no sé. El punto es que primero en lo político hay que revisar eso, y entiendo que ayer la encargada del plan renunció. Sí, presentó su renuncia, se la aceptó Luis Cordero. O sea, me imagino, no le iba a decir, no, quédate, lo está haciendo muy bien. Entonces, ahí hay un tema. Lo segundo, hay experiencia en otros países en que el fútbol también concentró actividades de este tipo, los hooligans y otras situaciones que nos permiten y nos invitan a buscar, bueno, cuáles fueron las herramientas y los mecanismos que permitieron desactivar esa escalada de violencia. Y lo tercero es que yo entiendo que aquí se ha hablado esto del registro de hinchas, entiendo que siempre sale como que se respeta como la gran solución. No sé si es que va por ahí o no,
pero lo esencial es que, claro, yo espero que en esta Pero- cuenta regresiva el domingo haya una solución. Pero se cruza con otros temas, ¿eh? Porque, claro, hay experiencia afuera que se ha mirado para implementar el estadio seguro, etcétera, pero, por ejemplo, los clubes han sido súper reticentes a la idea de que ellos asuman responsabilidades respecto a la inversión en guardia, en tecnología, en infraestructura en los estadios. ¿Por qué? Porque les sale caro y les cuesta plata. Entonces ahí vamos a otro problema, que es el problema de la propiedad de los clubes, por ejemplo. Entonces, si tenemos un desorden total en la propiedad de los clubes y pueden venir representantes extranjeros que lo único que les importa es sacar hasta la última gota de plata de cada club, bueno, hay un problema también y otra piedra de tope, ¿no? Sí. Hay que tener una mirada quizás más holística también sobre el Sí, problema. yo creo que la sociedad anónima en el fútbol no han terminado por convencer. Partieron siendo, parece que la idea era una solución y terminaron siendo algo que ni a la hinchada le gusta ni a los jugadores le gusta, y los resultados son extraños, ¿no? O sea, no puede ser que los dueños de un club decidan vender a buena parte del plantel cuando el equipo le va bien y partir casi de cero al año siguiente. Pero pasa. Pero pasa, Claro, o sea, y es lo todo que el pasa. tiempo. Sí. Claro. Entonces, recordemos que la reforma a la ley de las sociedades anónimas del 2005 está debatiéndose en el Senado y que el gobierno le puso suma urgencia. De hecho, lo comentábamos con el senador Matías Walker, que presentó el 2016 el proyecto de modificación cuando era diputado. Y está también el factor social, y hace algunos años el periodista Juan Cristóbal Guarelo escribió un libro llamado País barra brava, donde establece como que hay una cosa identitaria en esto de que el piño sale a destruir, que el piño es más importante, el piño se hace notar y que es más importante que el propio fútbol. Y ahora insiste en que el ideal es generar una cuestión de educación, de que al estadio se va a ver fútbol, pero pareciera que nadie se está haciendo cargo ni de eso, que es lo de largo plazo, ni de lo otro, que es lo de más corto plazo, porque la tramitación de una ley tampoco va a solucionar la seguridad de aquí al domingo, y claramente el gobierno va a tener que poner más carabineros y más seguridad, y se van a seguir recriminando, porque ayer Luis Cordero fue súper duro con los dirigentes de las NFP, ¿no? Así que Sí. es un problema multidimensional. Vamos a lo que pasó con el fallo del Tribunal Constitucional, que lo conocimos ayer en detalle, ¿cierto? 8 ministros y ministras contra 2 deciden que cese en su cargo la senadora Isabel Allende por la sola voluntad con que concurre a la compraventa de la casa de su padre en Guardia Vieja. Ella dice que fue una inadvertencia y acusa que lo que hay aquí es una operación política de la derecha. ¿Cómo lo ven? Mira, el tribunal fue bastante claro, dijo que hay que hacer una interpretación estricta del artículo de la Constitución y lo puso por sobre otras normas. Y me parece que es una buena noticia que eso haya sido así. Lamentablemente esto significó la salida de la senadora y la cesión de su cargo, pero ella incumplió un artículo fundamental de la Constitución, y si nosotros como país no hacemos respetar el Estado de Derecho base en este o en otros casos, es un problema al final, porque nosotros mismos no estamos respetando las normas que nosotros nos ponemos. Entonces después, ¿cómo le pedimos, por ejemplo, a las personas que cumplan las normas, y cuando los que incumplen son los políticos, decimos, no, es que aquí veamos la opción porque, pucha, quizás no, en este caso no, tal vez? Entonces el tribunal en ese sentido yo creo que es bastante claro en establecer que hay una norma que es estricta al cumplimiento y que dice que tú no puedes realizar contratos con el Estado si eres un senador de la República. Eso abre también una, digamos, caja de Pandora eventualmente para otros parlamentarios que tienen contratos con el Estado, según hemos sabido. Si ellos firmaron el contrato con el Estado mientras estaban siendo parlamentarios, claramente estamos armando un problema, y eso es lo que tendrá que ver el Tribunal Constitucional en los casos que corresponda. Alan. Bueno, primero, para mí, para mi militancia, mi partido, es un tema difícil, es algo que ha sido bastante doloroso, en el sentido que claro, o sea, hay pocas cosas como más íntimas y más sagradas para nosotros como socialistas que la historia, la figura y la familia de Salvador Allende. O sea, es una cuestión que evidentemente nos toca muy fuerte. Pero nos toca también porque hay una sensación de injusticia en todo esto, como que queda esa impresión. No injusticia porque el tribunal haya sido injusto, no injusticia porque aquí se hayan aplicado normas arbitrarias. Injusticia porque igual indigna un poquito que haya terminado siendo la senadora Isabel Allende quien saliera de su cargo, como esa sensación como que no termina de aquilatar. Podrá ser racional, podrá ser emocional, pero habita en el espacio socialista. Y me imagino que mañana, que tenemos pleno el Comité Central, también se va a hablar mucho de esto. Segundo, mira, yo afortunadamente no soy abogado, siempre lo he dicho, pero en la argumentación del Tribunal Constitucional hay 4 respuestas, ¿no?, a 4 argumentos que presentaba Gabriel Osorio, que la defensa de Isabel Allende. 3 son de forma, son respecto a
leguleyada, si uno quiere, en materia de si el contrato se perfeccionó o no, si es que estaba dictado el decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay uno que es el más importante y creo que aquí sí podríamos hablar, no sé si un precedente, pero sí al menos de que se establece un criterio, aquel argumento que planteaba que no que un fallo de estas características o un eventual cese del cargo terminaba por vulnerar la voluntad democrática. Y esa es más o menos la argumentación que presentaba Gabriel Osorio en defensa de Isabel Allende. Y el tribunal le responde, y aquí creo que es donde está realmente el espacio como más filosófico, si ustedes quieren, para poder discutir. El tribunal le responde que cuando hay voluntad democrática, no solo se le da el derecho de representar a un ciudadano, a una población, a convertirse en autoridad, sino que también se le da la obligación de representar, pero en el entendimiento del marco de las normas y las leyes. Y por lo tanto, en ese sentido, no se vulnera la voluntad democrática, pues, a juicio del Tribunal Constitucional, quien vulneró la voluntad democrática fue la senadora al incumplir la Constitución y las leyes. Entonces, esa es más o menos la argumentación, por ahí quedó. Yo, como O sea, les de hecho, digo, el tribunal dice que esto no vulnera la democracia, sino que la protege. exacto. De todas maneras. La protege porque refuerza esta idea que las autoridades tienen la obligación de ceñirse al marco legal. Y creo que es una discusión interesante. Creo que a partir de ahí debiésemos darle una vuelta a cómo, primero, los partidos y a qué autoridades envían al Congreso. Pero sí creo que no hay espacio para desconocer, relativizar, desacatar esta norma. Es doloroso, obviamente no nos gusta, pero así están las normas y evidentemente aquí la cadena de desprolijidades que al presidente avergüenza mucho, según sus propias palabras, devino en algo que al menos para la historia del Partido Socialista va a ser bien doloroso por el tiempo. Valentina, ¿y esto fortalece al Tribunal Constitucional, crees tú? Como Yo institucionalidad. creo que es una buena noticia el que nuestro tribunal haya puesto la Constitución por sobre las presiones que puede haber recibido de manera política de poder defender a una senadora en particular. Y yo puedo entender que es doloroso, pero también es claro que no se ha pasado por sobre la normativa. Y tampoco la representación política ha cambiado porque son el mismo partido el que va a poder reemplazar a la senadora con otra persona de su misma fila. Entonces, de alguna manera se mantiene... Tengo el nombre, pero no se los voy a dar. Pero ¿cómo, eso Alan? no se hace. No Están puede las venir a iniciales, eso. por último. Oye, y la responsabilidad del gobierno queda fuera de este fallo, digamos, eso va por otra vía. Hay una lista judicial en esto, como que se Bueno, está hay una investigando. investigación penal, administrativa y esta constitucional que se resuelve con el conocimiento que tuvimos Pero del yo fallo también ayer. creo que hay responsabilidades políticas y que el gobierno no las ha asumido de buena manera. Yo creo que algo que hay que tener súper claro, yo no creo que esto haya sido una simple desprolijidad, yo creo que fue una decisión. O sea, en el minuto que hay algunos abogados dentro del gobierno que dicen este contrato no se puede firmar por esta razón constitucional, la ministra no lo puede firmar, la senadora no lo puede firmar y no es una buena idea, que se supone que hubo algunas personas que fueron diciendo, alguien tomó la decisión política de decir vamos igual, independiente de que haya razones jurídicas para hacerlo. Entonces, yo no creo que haya sido como un simple como desprolijidad, sino que fue una decisión. seguir Pero con el responsabilidades fallo. políticas se han exigido también, ¿no? Han salido O sea, ministros. O sea, nosotros salió la hemos pedido ministra, responsabilidades salió la ministra porque firmó el contrato, de partida ella tiene que salir de todas maneras, pero de ahí han salido algunas Salió bienes nacionales personas, también, anteriormente. injustamente, porque de hecho creo que la ministra se planteó en algunos, la ex ministra de Bienes Nacionales, ella había Marcela planteado Sandoval. que no debería firmarse este contrato. Entonces, también se está hablando en la actualidad de la jefa jurídica de Sexpress, que estuvo hace poco en la comisión investigadora planteando que ella no se podía meter en estas cosas, sino que ella veía otras salas del derecho. Yo ahí también me pregunto si ella es como probablemente una de las abogadas más importantes del gobierno, que es la jefa jurídica de Sexpress, no fue capaz de decir, oye, aquí hay un problema, esto no se puede hacer. Y yo creo que sí se hizo y se tomó la decisión de hacer de todas maneras. De pasarlo de largo. Sí. Alan, ¿qué debiera pasar con Francisca Moya? ¿Está ahí la responsabilidad política que falta o es, digamos, reducirlo a una persona? Y quiero complementarte con una declaración de Daniel Mansuy que dice que el presidente es como experto en evadir las responsabilidades y que otros las paguen por él. Le puso reinidas a la inversa también en una columna de semana. Una columna, sí. Sí. A ver, yo creo que lo primero, aquí hay una comisión investigadora de carácter político que está en el Congreso. Evaluaremos si es que esas comisiones sirven para algo o no, pero hay una investigación de ese tenor. También está la lista penal
y entiendo que el presidente incluso está invitado a declarar, o declaró Declaró ante el fiscal Cooper. el fiscal por este asunto. Y además entiendo que está la propia intercomunicación de los partidos y la dinámica de formar parte de una coalición que va ordenando y va generando que esto, por un lado o por el otro, debiese establecer responsabilidades. Yo no sé, hay voces de mi partido que exigen la salida de la abogada. Yo no sé si eso representa y decanta todas las responsabilidades que aquí hay. Lo único que yo sé, que no porque sea el Estado, una lista tan larga de desprolijidades no debiese tener responsabilidades. Porque si esto hubiese sido el sector privado y una empresa hubiese incurrido en la contratación de o sea, celebrar un contrato que no debía o que no podía, yo te aseguro que todas las manos por las cuales pasó esto estarían hoy día fuera de una empresa. Y ahí no sé si estoy tan seguro que se esté tomando esto con el criterio y la rigidez correspondiente. ¿A qué te refieres? En que, no sé, pues como, o sea, aquí son muchas las personas que estuvieron involucradas y, claro, salvo las autoridades políticas, que esos son costos políticos, pero hay una abogada a la cual le estamos cargando todo, como una abogada, ¿en Y serio? fueron varios. Y yo creo que aquí fueron varias, 17 creo que había Sí, escuchado, ¿no? sí, también. Escuché un chiste, como, ¿cuántos abogados se necesitan? 2 nomás, pues sí, total, para que hagan 17 se va a hacer mal igual. Entonces, eso me pasa, que creo que si esto fuera el sector privado habría sido muy distinto. Y cuando Isabel Allende dice que esta es una maniobra de la derecha en respuesta a la voluntad del gobierno para hacer esta casa museo. Es que habría pasado, si es que fuera así, también se habría hecho con el presidente Elwin y lo hemos conversado en este mismo panel. O sea, ¿Tú yo no crees sé, que sea una maniobra de la derecha recurrir al TC? No, porque yo tampoco vi una encima. O sea, obviamente que hay sectores de la derecha, y esto yo creo que es indiscutible, que son abiertamente negacionistas y que son pinochetistas y que ven aquí un simbolismo muy perverso y que le encanta la idea que la hija del presidente Allende haya sido destituida por el Tribunal Constitucional. Obviamente que existe. Pero yo lo que vi en general, incluso a Evelyn Matei, fue decir de que dentro de todo lamentaban que esto le ocurriera a la senadora Allende porque reconocían su trayectoria. Nunca nadie puso en cuestión su trayectoria. Entonces esto fue una cuestión más bien como de control. Yo no creo que haya sido algo como de esas características. Eso no quita que evidentemente yo sé que un mundo importante de la derecha básicamente hizo un asado y celebró de pie ese día. Ahora, bancadas del oficialismo podrían hacer lo mismo y recurrir al Tribunal Constitucional por los contratos que sabemos otros parlamentarios tienen con el Estado. De oposición. Sí, es que parece que hay de Exacto. lado y lado. Sí, pues según el artículo del CLINIC que Claro, hemos estado está viendo. Luciano Cruzcoque, Jimeno Sandón, Jaime Mulet también. Sí, yo creo que ahí la diferencia clara está en lo que dice específicamente la norma y como el tribunal dice que hay que ser estricto, la norma plantea la celebración de contrato, entonces ahí habría que revisar cuáles de esos contratos fueron celebrados antes, cuáles fueron celebrados El en el fallo del ejercicio del tribunal dice cargo. la voluntad de concurrir al contrato. Exacto. Por ende, tú tienes que haber Que estado... es distinto de las que la celebración del contrato Claro. mismo. O sea, es previo. Es la voluntad. Pero al final acá el problema tiene que ver con que se celebró el contrato, que no Ajá, haya fue a llegado poner a la firma, término, como- pero la firma estuvo puesta en el fondo. Y ahí hay si ellos hubiesen solo tenido las tratativas, probablemente no habríamos llegado a esta situación. Y yo también creo que esto, en este caso en particular, no tiene que ver con la familia Allende o haya una persecución particular a la trayectoria de la senadora. Yo creo que eso no está en cuestión, como bien dice Alan, pero sí creo que la decisión del gobierno tiene que ver con que era la casa de Salvador Allende y que en el fondo, independiente por de supuesto. el saltársela, Pero el también estar disponible a saltarse la norma, yo creo que tiene que ver con lo que representa Salvador Allende para el presidente de la República. ¿Tú crees que ella estuvo actualmente. disponible para saltarse la No, norma? yo no creo que ya no, Ya. pero sí El gobierno. yo creo que el gobierno sí, porque sí, según la información que tenemos hasta el día de hoy, y esto son puras presunciones, yo no tenemos certeza de nada de esto, pero varios abogados de estos como 17 que entiendo, varios dijeron, oye, esto no hay que firmarlo. Algunos estuvieron dispuestos a decir, bueno, firmémoslo igual. Pero ¿cuáles son las razones para haber dicho firmémoslo igual? Yo creo que fueron razones políticas, entendiendo la importancia que tiene la figura del presidente Allende Está para el interesante ese presidente de punto, la Alan. República. Yo no sé si eso será así, pero es una posibilidad. Yo no voy a asumir ni presumir nada de voluntad de acá. Lo que sí creo es que hay una persona que tomó la carpetita y que pasó puesto por puesto y que fue diciendo, necesito esto. Y hay una persona que se hizo cargo de este trámite y que lo sacó adelante. Y creo que esa es la persona que es responsable de esto. No sé quién es, pero a mí me falta todavía, en todo este enredo, en toda esta discusión, en que hay muchas responsabilidades repartidas por acá y por allá, me falta saber quién es la persona
que sacó esto adelante. Porque creo que esa es la persona responsable. Y ahí no necesariamente estoy de acuerdo, porque muchas veces hay personas que son las que sacan adelante los proyectos, pero hay otra persona que da la orden de sacar adelante el proyecto. Y ahí Ya, yo no porque sé el problema es que quién fue todo esa apunta al persona. presidente Boric. Eso, claro, la orden vino desde lo más arriba. Si es que fue el presidente Boric el que levantó, yo podría entender por qué los personeros de gobierno prefieren ellos pagar los costos que la presidencia de la República, porque todos entendemos que hay que cuidar la Hay presidencia. que protegerlo. Hay que protegerla. Pero Que este gobierno, cuando era oposición, no lo entendió tanto con la cantidad de acusaciones constitucionales que le hicieron al presidente Piñera, pero La yo creo derecha va por ahí, no le está hemos hecho llegando ninguna acusación La derecha lo constitucional que al dice es que presidente, eventualmente hay que acusar constitucionalmente al ministro Álvaro Elizalde. era el ministro de la Cespres, CESPRES, que claro. probablemente podría ser el último responsable político Pero para no al entender. presidente. Pero no al presidente. No. Hay voces que lo han dicho y que lo Bueno, han también. estudiado y todo, han dicho Sí, Pero no le hemos que no. presentado, No. o sea, hasta ahora no hemos presentado una Pero- acusación no, pero el constitucional diputado al Arroyo El presidente. año planteaba que pasado, podía haber una Renovación oposición Nacional, no sé si ustedes se acuerdan, RN, en un acto de embriaguez, no sé a propósito de qué, anunció una acusación constitucional contra el presidente de la República por materia de seguridad. Pero llegamos a votarla, llegamos No, a cabo, la pero, presentamos. o sea, Es que esa es la diferencia, pues una no cosa sé, es decir yo voy a presentar yo si esto entiendo, sigue hacia yo allá. entiendo que estuvo mal. Lo que no quita es que ganas no han faltado. De hecho, han habido declaraciones y se han anunciado. Pero Entonces, entre las ganas y el hacer, igual hay no, una sí, obviamente, distancia. hay una ¿no? distancia material súper concreta. Pero lo que no quita que el tema de las acusaciones constitucionales, y yo creo que no nos vamos a enredar en eso porque o sea, es un hecho que no han habido y antes sí hubo, como si pudieran lo harían, como hay gente que está dispuesta a eso y lo han anunciado. Entonces tampoco es como que haya habido una conducta democrática como... Yo creo que Chile Vamos ha tenido un compromiso con la figura de la presidencia de la República, independiente de tener diferencias súper fuertes con este gobierno, que al menos cuando este gobierno fue oposición no lo tuvo. Y yo espero que cuando vuelvan a ser oposición, que espero que sea en las próximas elecciones, recuerden Espero eso que no, espero que no. y sean parte de decir, nosotros tenemos que poner por sobre a veces nuestras visiones el bien del país. Y yo creo Oye, que eso es fundamental. Hablemos brevemente de, a propósito, la discusión al interior de la primaria oficialista y de su figura sobre si es una dictadura o no Cuba y si es una dictadura o no Venezuela, que es un debate súper recurrente. Es bien antiguo ese debate. Es un debate súper antiguo y es un debate muy de momento presidencial. Acá Janet Jara dijo que era un sistema democrático distinto, cosa con la que no estuvo, que antes Carolina Toá no estuvo de acuerdo con eso. ¿Qué destino tiene este debate? Porque igual es un parteaguas. Sí, mira, a ver, tres ideas generales. Y primero, yo soy socialista, nosotros en general te diría que la militancia considera, y creo que el partido también, no estoy seguro, pero creo que al menos la buena parte de la militancia considera que Cuba es una dictadura, porque no hay elementos habilitantes para llamar lo que es una democracia. Y por mucho que me acuerdo que en este mismo panel el año pasado salió que unos jóvenes de la Juventud Socialista estaban hablando reivindicando a Fidel y todo, y tuvimos esa discusión. Claro, yo creo que para mucha gente es un ejemplo de país. Yo no quisiera ir como se vive en Cuba, lo que no quita que me encantaría conocer la isla, por cierto. Pero después de lo que acabo de decir, tal vez no me dejen entrar. Eso primero. Segundo, yo creo que no hay que sorprenderse porque los católicos crean en el Papa. Y en ese mismo sentido, la ex ministra Jara, que es la candidata del Partido Comunista, milita en el Partido Comunista. Y el Partido Comunista tiene una posición histórica clara respecto a Cuba. Entonces, no debiese llamarnos a sorpresa que consideren que eso no es una dictadura. Como no es algo nuevo, no nos estamos enterando inéditamente. Lo que no quita que podamos estar en desacuerdo con esa afirmación. Y lo tercero es que, no sé si ustedes se acuerdan, pero en la primaria Boric-Jadwe, a Jadwe le pasó exactamente lo mismo. En medio de un debate hay un estallido social en Cuba y se empieza a enredar mucho con el tema y ahí le permite a Gabriel Boric distinguirse y diferenciarse y tratar hasta China de dictadura, mientras Daniel Jadwe se quedó atrapado un poquito en la posición que tiene el partido. Creo que en Chile no se definen las elecciones presidenciales por materias internacionales, lo que no quita que uno siempre tiene que ir acumulando estrellitas y medallitas de credenciales democráticas. Aunque no sea sorpresa, es relevante, ¿o no? Sí, yo creo que es relevante. Yo creo que es relevante porque te da una visión de cómo tú entiendes que está sucediendo la geopolítica. Ahora, la ex ministra, sin retroceder, ella reforzó el punto Sí, después y dijo sí, que era su opinión. Y está bien, es la opinión de una militante del Partido Comunista. Entonces, Candidata presidencial. precandidata presidencial. Como hay otro que no cree en las vacunas también. Como hay diferentes afirmaciones que uno ve y ahí tendrá que la gente sabiamente evaluarlo. Como yo creo que por ahí va. Yo creo que Valentina. esto no es tan sencillo como decir, mira, yo creo que no están las características de cómo se realiza la elección para que esto sea democracia o no. Es más profundo, tiene que ver también con el valor que tú le das a los derechos humanos. Y ahí
Cuba es un país que ha violado, el gobierno de Cuba ha violado sistemáticamente los derechos humanos hace mucho tiempo. Hay persecución política. Hay persecución política. Lo mismo que decía Alan, yo no podría entrar si No hay es libertad de que, con lo que expresión. acabo de decir, etcétera. Un montón de cosas que todos Y tenemos yo creo súper que claras. sin bloqueo Fidel Y- igual hubiese sido dictador durante muchos años. No creo que haya Es que por es ahí. un punto, perdona la interrupción, importante, porque esa es la postura del presidente Boric. Dice que terminar con este bloqueo unilateral que asfixia a Cuba, y Cuba también tiene que profundizar en sus prácticas democráticas. O sea, el bloqueo O sea, está muy mal, tampoco pero ha yo sido creo que tan el categórico. bloqueo no es la razón por la cual Cuba es una dictadura. O sea, las definiciones políticas y democráticas, yo creo que y las definiciones económicas van de la mano, pero son en paralelo. Y de alguna manera lo que sí a mí me llama la atención del oficialismo es que una cosa es tener diferencias en creer si Cuba es o no una democracia y otra cosa es tener diferencias con el valor que tú le das a los derechos humanos. Entonces me parece súper difícil y me llama mucho la atención que otros partidos como el Partido Socialista, el PPD, el mismo Frente Amplio que han dicho, oye, nosotros no estamos de acuerdo con esta visión, los candidatos presidenciales Carolina Toá y Gonzalo Vinter ya lo dijeron, pero aún así comparten coalición. Porque una cosa distinta es que yo comparta sector político y otra cosa muy diferente es que yo comparta coalición y gobierno con el Partido Comunista y desde el gobierno de Bachelet II que esto viene siendo así. Claro, y ahí hay un punto también, porque en una primaria se supone que tú te sometes al resultado de esa elección. Si es que Janet Jara llegara a ser la candidata del bloque y eventualmente presidenta, eso supone una definición de política exterior luego a la que el resto de los aliados se somete también, ¿no? Bueno, esa fue la posición de la ex ministra Toá, hoy candidata, con respecto a Daniel Jadwe. ¿Y qué diferencia hay con Jara? No, esa fue la posición que ella Sí, tomó, sí. que dijo que le complicaría mucho porque después tendría que apoyarlo, porque es una primaria y su posición respecto a Venezuela, todo lo demás. Y el PC le terminó dando la razón porque la candidata es otra, no es Daniel Jadwe. Entiendo que lo que está haciendo el oficialismo para evitar este tipo de situaciones es precisamente suscribir un marco y unas bases programáticas, un acuerdo, condiciones de borde para poder participar de esa primaria. Y que quien quiera participar de esa primaria va a tener que suscribirla. No sé en qué va eso, no conozco el detalle, pero entiendo que hay un mecanismo que se está estableciendo para evitar que después como duela la guata un poquito votar por la persona que gane. Que no creo que es el caso, yo creo que va a ganar a quien apoye el Partido Socialista. Wow. Tampoco está tan claro quién va a ser. No, está claro. Esperamos Se una siente, definición se este fin de siente. semana. Boda, no, Es- presidente. ¿Ah, sí? Ya. ¿Se siente, sí o no? ¿Tú O sea, te no gustaba sé, Borrego? no sé. O sea, qué bueno que lo sientas tú, pero No, pero así la dice. ciudadanía no lo ha sentido Ah, mucho, pero lamentablemente. No sé. Alan Álvarez ha estado con nosotros, Valentina Alarcón también aquí en el panel de Voces del Poder en CNN Chile Radio. Muchas gracias, Valentina. Buen fin de Gracias, Alan. semana. Buen fin de Claro, que esté muy semana bien. de Gracias. definiciones en el Que muy PS. bien. Pausa y ya seguimos con más.